bienvenidos nuevamente a una edición más de Leer por Leer. Más con menos, porque fíjense, lo hacemos aquí delante de la cámara. Fernando Paz, no me cansaré nunca de añadir como si fuera un apellido de Fernando Paz, de los pocos intelectuales españoles que hoy en día tal nombre merecen. Fernando Paz y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, nos reunimos de cuando en cuando pues para hablarles de libros editados por Homo Leyens, la editorial de esta casa, y ofrecidos a todos ustedes en una serie de lotes, bueno, pues con unos precios más que asequibles, en función de la calidad de esos libros. Quiero decir, eso que se dice tanto en el mercado, los liberales y su mercado, las leyes del mercado, la mano invisible del mercado, relación calidad-precio. Bueno, pues que yo les ofrezca, que Fernando Paz y yo les ofrezcamos en Leer por Leer dos obras monumentales de un gigante como es el profesor Luis Suárez por 24,99 €, la relación calidad-precio, que dirían los mercaderes, y algún que otro mercachifle también, está muy descompensada respecto de la calidad que nosotros les estamos ofreciendo y la profundidad del pensamiento y de la obra de Luis Suárez. 24,99 €. Dos obras fundamentales. Luis Suárez, ¿qué decir, querido Fernando, de Luis Suárez? O sea, si empezamos a resumir la figura gigantesca, titánica, intelectualmente hablando, de Luis Suárez, pues se nos va el programa solo. O sea, pues solamente glosando, efectivamente su figura. Lo has dicho perfectamente, es un gigante verdaderamente, felizmente vivo todavía, y es uno de los grandes autores. Bueno, como medievalista seguramente es el medievalista vivo mejor del que mundo. hay en el mundo, Sin seguramente duda. De historia de España. Seguro. Es más conocido quizá por alguna polémica alimentada por otros acerca de la figura de Franco, por su magna obra publicada en los años 80 sobre Franco, que es insustituible, hay que decirlo, pero sobre todo es un enorme medievalista. Y luego también ha entrado en cuestiones de la historia cultural, como en los libros de los que estamos hablando, ¿no? Crisis y restauración en Europa. O sea, por ejemplo. Hoy les vamos a hablar, efectivamente, los libros que les ofrecemos, como dirían los mercachifles, con una relación de calidad-precio verdaderamente descompensada en favor de la calidad, 24,99 €, y se vayan a llevar ustedes a casa de Homo Leyens, evidentemente, Crisis y restauración en Europa y lo que España debe a la Iglesia Católica. Dos libros fundamentales. Si no sabemos quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, cuál es nuestro sitio en el mundo, cuál ha sido el peso de nuestra religión, de nuestra civilización, de nuestra historia, de nuestra patria, de nuestro continente en la historia del mundo, pues luego resulta que van estas gentes, pobrecitas mías, que ignoran todo esto y votan a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, al de la coleta, a las CUP. Claro, es el voto etéreo del que lo ignora todo. El que lo ignora todo. Carecemos de raíces. Aquí están nuestras raíces. ¿Por cuál empezamos, Fernando? Pues por el que quieras, porque la verdad es que los dos son equiparables en cuanto a la profundidad. Y es verdad que quiero hacer alusión a esa relación calidad-precio, porque es verdaderamente sorprendente. Claro. Que sean 25 €, 24,99 estos dos libros. Yo, que reconozco que no conocía el precio al comenzar el programa, de verdad que digo que me asombra, porque son libros de una calidad extraordinaria. Y son de esos libros que además te proveen de un armatoste intelectual, de verdad, de un aparato intelectual verdaderamente estimable. O sea que yo animo a la gente a que los adquiera, porque vale muchísimo la pena. Pues no sé, el primero quizá Crisis y restauración en Europa. Crisis y restauración en Europa. O sea que nos vamos al siglo XVI. Sí, cuando efectivamente se produce esa crisis, producto también de lo que se hereda, del nominalismo, ¿no? Y de lo que se viene heredando en los siglos bajomedievales, y cuando, bueno, pues la Iglesia Católica se quiebra por mor de los movimientos protestantes, fundamentalmente por los luteranos en Alemania, que romperán para siempre, o al menos hasta el día de hoy,
la Iglesia Católica y con ella la unidad de la cristiandad. Es cuando podemos decir que nace Europa, pero nace Europa contra los que España se extenuó. Efectivamente, es la razón de ser de España en definitiva, ¿no? Claro. Pero digo que nace Europa, pero no por mérito del luteranismo, sino porque Europa en gran parte nace de la ruptura de lo que era la cristiandad, que eso sí era una unidad. Europa, en cambio, en el devenir del tiempo, por lo que se va a caracterizar no es por esa unidad que era la cristiandad, sino por lo contrario. Europa será una especie de, no sé si decir de suma, pero en todo caso de conjunto de estados fragmentados. Has tocado un tema fundamental, que lo aborda Luis Suárez, evidentemente, la cristiandad. El término Europa, como referente político, es muy, pero que muy moderno. Claro. O sea, ese europeo modernito, muy tecnologizado, muy guay, muy liberal, muy tolerante, ignora que el territorio que él pisa, hasta hace muy pocos años, un par de siglos, era universalmente conocido como la cristiandad. Claro. Y que el Islam, el gran enemigo de Europa, le sigue llamando la cristiandad. Claro. Le sigue llamando la cristiandad. A estos laicos de iPhone, trajes de Armani y mocasines de 1.000 euros. Bueno, pues todos estos tontitos, que son los que dominan los mercados, los que dominan la política europea, ignoran precisamente esto. Y los que lo saben son enemigos de esto, de la cristiandad. Claro, por eso decía, si te acuerdas, que seguro que te acuerdas, Juan Pablo II, aquello de Europa sé tú misma, porque si Europa es ella misma, lo que encuentra es cristiandad. Naturalmente ya se han dado maña los que hoy nos venden esta Europa o este saldo de Europa que es la Unión Europea en quitar de en medio toda referencia a la cristiandad y acordémonos de cómo la Constitución Europea, por cierto, rechazada por los europeos, pues evitaba toda consideración acerca del carácter cristiano, no ya de las raíces, que a mí eso me da un poco de no sé qué, ¿no? Las raíces de Europa, cristiana de Europa, como las raíces, el tronco y las extremidades, o las ramas, ¿no? Si no es cristiano, usted me dirá qué es, porque al final el cristianismo ha sido pues esa traducción también de la cultura clásica. Y efectivamente Luis Suárez lo que hace es decir, lo que viene a decir es que se produce la ruptura, como consecuencia de esa ruptura, las guerras de religión y todo aquello salta por los aires, la Iglesia Católica padece enormemente, de ahí la idea de crisis, hasta que se produce una restauración de la cultura católica a comienzos del siglo XIX, fundamentalmente, ¿no? Que hay que decir con todos sus contras, que los ha tenido muchos, pero no obstante es verdad que hay una recuperación de la cultura específicamente católica a partir de entonces. A partir de principios del siglo XIX, desde el siglo XVI, que se inicia este proceso de crisis, hasta el siglo XIX, al principio, casi son 3 siglos prácticamente de crisis en Europa, hasta que llega esa restauración que, bueno, pues este gigante intelectual, que es Luis Suárez, pues nos relata perfectamente bien. Hay que decir que, aunque a ustedes, por lo que les estamos contando, Fernando y yo, el libro les pueda parecer excesivamente erudito, excesivamente profundo, ojo, está contado con una agilidad, con una gracia y con una capacidad didáctica que los conceptos más profundos, más trascendentes, incluso más difíciles, ¿por qué no decirlo? Claro que sí. No todos estamos al nivel de Luis Suárez, que va. Bueno, pues está escrito de una manera muy didáctica que hace muy asequibles los conceptos filosóficos e históricos más difíciles y más intrincados. O sea, que es de una lectura, quiero decir, de una lectura ágil, de una lectura muy entretenida. No es el clásico libro filosófico, histórico, que puede llegar a ser pesado. No, nada de eso. Está escrito con mucha agilidad y bueno, se sigue perfectamente. Sí. Incluso no teniendo una gran formación, esa formación se adquiere gracias a este libro. Efectivamente, es un libro muy pedagógico y además, y también es un libro muy actual, porque esa crisis se proyecta a día de hoy. Si echamos un vistazo a Europa, estamos viendo cómo los países que resurgen, los pueblos que resurgen, las sociedades que resurgen, son aquellas que no fueron pasto de aquella ruptura, fueron aquellas que conservaron el sentido de la unidad, sí, bien en el catolicismo o bien en la ortodoxia cismática, pero no las sociedades protestantes. Las sociedades protestantes es donde el proceso de secularización y laicización ha acabado expulsando lo religioso de la propia sociedad y precisamente son las sociedades que todavía siguen sumergidas en la crisis, mientras que estamos viendo un resurgir de ese mundo católico, de ese mundo de la cultura católica y ortodoxa. Incluso en esos países. Sí, incluso en esos países. En las regiones de esos países que comparten esa cultura católica o ortodoxa. Sí. Dominados por Lutero y su revelación,
Bueno, pues hoy en día, desde hace ya décadas, el catolicismo está cobrando una nueva fuerza y está cobrando una presencia en la vida pública y en la vida intelectual de esos países muy importante. Sin más lejos, Inglaterra, vamos. Y la recuperación de la propia identidad en Polonia, en Hungría y en muchos movimientos que estamos viendo en la Europa actual. Bueno, querido Fernando, nos tenemos que ir del bracete de nuestra compañera de redacción, de la redacción de Leer por Leer, a que les dé unas recomendaciones, unos consejos a nuestros televidentes para, por favor, no dejen de hacerse con este lote. Es imprescindible. Es un precio regalado, 24,99 €. Se llevan ustedes dos ladrillos fundamentales de la cultura española y europea, pero no, dos acueductos, como el de Segovia, pues estas dos obras del profesor, de Luis Suárez. 24,99 €. Pero ahora nuestra compañera de redacción les va a decir cómo hacerlo, dónde tienen ustedes que llamar para encargar estos lotes, que se los van a llevar a casa, cómo se los llevan, en fin, toda esta serie de detalles que son importantes, evidentemente. ¿Qué tal? Pues como bien decías, tenemos aquí el lote Luis Suárez. Vamos a ver los dos títulos que lo componen. El primero de ellos, Crisis y restauración en Europa, una obra fundamental para comprender la historia de la religión cristiana en los últimos siglos. Comienza con la división de la cristiandad europea a partir del siglo XV, un enfrentamiento que llevó a las guerras de religión y que se prolongaron hasta 1945. El libro, por tanto, narra la evolución de la Iglesia desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX y la interacción de la Santa Sede con Europa y el mundo. La siguiente novela, Lo que España debe a la Iglesia Católica. La obra ofrece una brillante síntesis de las aportaciones religiosas, morales, culturales y sociales de la Iglesia Católica a la vida española desde los primeros siglos del cristianismo hasta la restauración de Alfonso XII en 1875. ¿Y qué tienen que hacer para adquirir estos dos títulos? Pues muy fácil, tan solo tendrán que llamar al 91-616-2464, dos libros imprescindibles por nada más y nada menos que 24,99 €. Gastos de envío incluidos en la Comunidad de Madrid, 5 € en la península, 10 en Baleares y 15 en Canarias, Ceuta y Melilla. Han tomado nota, ¿verdad? Bueno, yo les repito el teléfono porque tengo muy especial interés, igual que Fernando Paz, tengo un interés muy especial en que adquieran ustedes este lote, hombre, por 24,99 €. De verdad que se llevan ustedes a casa dos obras monumentales. El teléfono al que tienen que llamar, se lo acaba de recordar nuestra compañera de la redacción de Leer por Leer, 91-616-2464. ¿A qué les suena? Siempre que Fernando Paz da una conferencia en el Club de Amigos, lo digo siempre, ustedes llaman a ese teléfono para tener su sillica. Cuanto más cerca del conferenciante, mejor, para no perder ripio. Bueno, pues a ese mismo teléfono, 91-616-2464, deben llamar para que les manden a casa estos dos libros. Hemos hablado del primero de ellos, de Luis Suárez, vamos a hacerlo ahora del segundo que les ofrecemos hoy. En esa relación calidad-precio verdaderamente descompensada a favor del precio. Se ofrece una gigantesca calidad por un precio, ahora sí lo voy a decir, un precio ridículo, absolutamente ridículo, 24,99 €. Lo que España debe a la Iglesia Católica. A mí este título, este libro de Luis Suárez, siempre me ha acompañado desde tiempos, cuando yo era un jovencito que estaba en el horno, que se estaba cociendo, que estaba formando, y siempre he pensado que este libro tenía un contralibro, que es lo que la Iglesia Católica le debe a España, que también le debe, también le debe, entre otras cosas, su universalidad. Pero vayamos concretamente a lo que España le debe a la Iglesia Católica. Pues hombre, para empezar, su propio ser, su esencia. España sin la Iglesia Católica, sin el catolicismo, es sencillamente inentendible. Sería otra cosa, no sería esto. Y mire que se han empeñado, tratar de destruir esa relación paternofilial, maternofilial de la Iglesia Católica con su gran obra que es España. Una de sus grandes obras, España.
Sí, sin duda, sin duda. España no es cualquier cosa que crezca sobre el solar ibérico. España es un determinado proyecto histórico. Y ese proyecto histórico está empapado desde el principio de catolicismo. Por eso no es ningún disparate considerar que España, cuidado porque aquí se hacen muchas trampas, como decir que hablar de la nación española, cosas semejantes. No, España, al margen de la consideración de nación, que eso es otra cuestión, además habría que distinguir entre nación histórica y política. Nación pero política. España como tal podemos establecer que existe desde la conversión del Tercer Concilio de Toledo con Recaredo del año 589. Es el acta de bautismo no solamente del reino visigótico en cuanto a su conversión católica, sino de España. Es decir, cuando se produce la identificación entre la élite germánica y el pueblo hispano-romano, que había intentado con anterioridad Leovigildo conseguir, pero justo de la manera opuesta, haciendo arrianos a la población hispano-católica. No hubo manera ninguna, tiró la toalla inmediatamente. Ya aquellos españoles decían que no. Que de ninguna manera, porque formaba parte de su identidad. Y es curioso cómo aquella población del extremo occidental del Imperio Romano, con San Pablo, porque es el primero el apóstol que llega a España y tal. Bueno, pues es que es una de las primeras provincias del Imperio Romano, Hispania, en ser evangelizada. Sí, sí, claro. Una de las primeras provincias. Claro, y de la que a la vez que esa romanización se produce, a la vez un poquito después, claro, pero una cristianización tan profunda como la romanización. Y es curioso cómo los hispanos, que Roma tardó en dominar más de 2 siglos, más de 200 años, a los galos los dominó en 20. En 20, Julio César. En 20, pero a los hispanos tardó 200 años en dominar. Sí, Sin embargo, la romanización fue tan profunda en Hispania como en la Galia, o más si cabe, y la cristianización también. Como aquel pueblo adoptó con un júbilo y con una profundidad enorme esa predicación, ¿no? O sea, esa unión ya estaba hecha. Sí. Cuando cae el Imperio Romano Occidental y el el godo, respeto. Alarico manda las insignias reales, el águila romana, las insignias imperiales, desde Rávena, que era donde en ese momento estaba la capital del Imperio Occidental, a Constantinopla, España ya estaba unida, primero por la cultura romana, la civilización romana, y segundo por el cristianismo. Y cuando entran los visigodos en España se encuentran a esos 4 millones y pico de habitantes hispanoromanos, católicos hispanoromanos, perfectamente cohesionados. Perfectamente cohesionados por el catolicismo y la cultura romana. Claro, es el hundimiento de la estructura política, de la arquitectura política romana, la que confiere a esa unidad que ya era una independencia que no tenía porque estaba integrada, como decimos, en ese conjunto romano. Pero obviamente sí había un sentido de la unidad. Y lógicamente los godos, los visigodos, los vesgoten, los godos del oeste, son los que crean la estructura política ya perfectamente diferenciada, porque es la eclosión de las naciones europeas, de las naciones históricas, a la caída de Roma, claro. Bueno, España recibe, nos lo cuenta Luis Suárez en lo que España le debe a la Iglesia Católica, España recibe 3 mandatos de la Iglesia Católica. La lucha contra el turco, el poder otomano, después de la reconquista. Ya saben que el mundo islámico es un mundo muy convulso. El centro del poder político y militar se traslada a Turquía, lo que hoy conocemos por Turquía, el Imperio Otomano. La lucha contra el poder otomano, en defensa del catolicismo. Convertir a América, todo el inmenso continente americano, en un bastión de la religión católica, y la defensa de la fe. Yo creo que en los 2 primeros objetivos España cumplió ampliamente, incluso lo que hemos visto en el primer libro, en la lucha contra el protestantismo. Luis Suárez dice que España lleva a América, lo dice en un reduccionismo muy inteligente, lleva a América fundamentalmente 2 cosas, el caballo y el Padre Nuestro, que están muy hermanados, sobre todo por los jinetes españoles en América. Y contra la reforma, España se desangra para que los niños del centro de Europa y el norte de Europa sigan rezando el Ave María. Añado yo. Pero en la defensa de la fe no tiene el mismo éxito España, desgraciadamente, que en los 2 primeros
las dos primeras metas que la Iglesia Católica le impone. Yo decía antes, querido Fernando, espero que estemos de acuerdo, que si algo le debe la Iglesia Católica a España es precisamente la universalidad de la religión católica conseguida gracias a España. Bueno, pero porque precisamente tiene éxito en las anteriores, ¿no? Es decir, Claro. Al final se cumple aquello que decía Nietzsche, los españoles, un pueblo que quiso ser demasiado. ¿No? Pues probablemente eso es lo que sucedió. El éxito de las dos primeras empresas probablemente dejó exangüe a una España que combatía contra la generalidad del mundo. Es decir, es que incluso la cristianísima Francia, en la Guerra de los 30 años, traiciona la causa católica y se pasa a la causa protestante por razones de geoestrategia, como había hecho en el siglo anterior con los turcos. Con los turcos, la cristianísima Francia, con los turcos contra la monarquía católica hispana. Ese es el hecho. Entonces España se desangra en la historia pues en defensa de ese ideal, porque al final, desde luego, no era por razones de lo que podríamos entender, a van la letra si se quiere, nacionalismo egoísta. Al contrario, España luchaba contra el nacionalismo europeo. Contra eso luchaba por la idea de la universitas cristiana, del universalismo cristiano. Por eso luchaba, por eso en que luego devino Europa, como dijimos antes. Hay la dulce Francia, ahora que la has mencionado. Sí. ¿Cuánto daño le ha hecho a Europa? Sí, y ellos se creen que son la florinata. Acuérdense ustedes cuando el cardenal Richelieu denunciaba a nuestro Felipe, el tercero de los Felipes, por lo bien que vivían en España los moriscos. Parece mentira, la defensora de la fe, cómo trata a los moriscos. Y cuando expulsa a los moriscos lo denuncia por intolerante. O sea, claro que Richelieu era un cardenal digno de haber militado en la actual Conferencia Episcopal Española. No les quepa a ustedes la menor duda. Bueno, estábamos hablando, que nos vamos por otros derroteros, no muy desligados, por cierto, del mismo argumental de lo que España le debe a la Iglesia Católica. Y decíamos desde el principio que su propio ser, la esencia de su propia naturaleza se la debe España a la Iglesia Católica, porque a partir de ahí y con la cruz y con el Evangelio, España pues escribe sobre los mapas del mundo la historia más grande jamás contada, llevando al último confín del planeta la luz del Evangelio, la filosofía griega y el derecho romano. Esa es la gran obra de España, iniciada gracias, como apuntaba Fernando Paz, a la asunción, a la interiorización de la fe católica hasta extremos verdaderamente heroicos, hasta los extremos del martirio individual y colectivo. Así fue, individual y colectivo de este pueblo. Las mejores páginas de la historia de España, no cabe duda, se han escrito desde esa óptica y desde la asunción de la misión de España en el mundo. Ese descubrir los caminos de la geografía vino siempre bendecido por la cruz y vino siempre proyectando el Evangelio sobre todos los hombres. Ahora es fácil decirlo, pero es Isabel la Católica la primera que cuestiona a aquellos que se niegan a aceptar el que los nativos americanos puedan ser tan hombres como los españoles. Y nace ahí realmente el origen ideológico del derecho de gentes, que luego se completará a lo largo del siglo, en fin, con los ya consabidos teólogos de las distintas escuelas, sobre todo Salamanca, y de la controversia de Valladolid, que se produce en tiempos de Carlos I. El derecho a conquista. Que es la única vez que un conquistador pone en cuestión su propio derecho a dominar las tierras descubiertas. Es una cosa verdaderamente magnífica. ¿Y eso lo hace España? Los únicos en la historia. No se conoce la única nación imperial del mundo que hace eso, poner en tela de juicio, cuestionar su propio derecho a la conquista. Y que da voz a aquellos que le negaban ese derecho, caso de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que, en fin, que es un gigantesco fraude, pero bueno, esa es otra cuestión. Vaya pájaro, el dominico, ya hablaremos algún día de él, espero. Bueno, la Iglesia ha dado lo mejor y ha dado también lo peor. Bueno, nos tenemos que ir, querido Fernando, pero antes vamos a dar paso a nuestra compañera de redacción para que, por favor, háganos caso a Fernando Paz y a mí y compren este par de libros soberbios de Luis Suárez.
Vamos a hacer un repaso. Las dos obras del lote Luis Suárez son Crisis y restauración en Europa y Lo que España debe a la Iglesia Católica. Dos títulos imprescindibles que no deben faltar en la librería de su casa. Y ahora recordamos a los espectadores, el teléfono al que deben llamar para adquirir este lote es el 91-616-2464. Estos dos libros por tan solo 24,99 euros. Además, si vive en la Comunidad de Madrid, los gastos de envío están totalmente incluidos. 5 euros en la península, 10 en Baleares y 15 en Canarias, Ceuta y Melilla. Nos tenemos que ir, querido Fernando. Bueno, ha sido un placer, Eduardo, como siempre. Llamen ustedes al 91-616-2464. Fernando va a dar una conferencia en breve, apúntense, y a ese mismo número para comprar por un precio, en este caso sí, ridículo, 24,99 euros, estas dos obras monumentales de la cultura española y europea, firmadas por ese gigante que es Luis Suárez. Hasta la próxima edición de Leer por Leer, amigos. Adiós.